este conejo, cuando estuve preparando la entrevista que te hice, porque Leopoldo es una novela que me ha traído muchas preguntas sobre todo, ¿no? Pero siempre he pensado, como escritor y como presentador de libros, que me gusta más ir por los alrededores del libro. Es decir, el libro es un producto, ahí está, el que lo quiera comprar, que lo compre, pero la presentación para mí, por lo menos el concepto que yo tengo, es otra cosa. O sea, yo no vengo aquí a explicar el libro, voy a explicar quién es él y por qué, a lo mejor en un momento determinado, decidió escribir este libro o por qué Miguel Ángel Sosa Machín escribió su novela sobre el Tefía en Fuerteventura, sobre una zona en Fuerteventura donde se masacraban a los homosexuales y los torturaban. Él escribió una novela maravillosa que gracias a eso se hizo una serie de televisión que ha sido premiada en Cannes. Miguel Ángel Sosa Machín eligió ese tema sobre la represión homosexual en Fuerteventura, ¿no? Y eso es un tema que me preocupa mucho. ¿Cómo seleccionamos qué preocupación tienes tú para que elijas el tema que has elegido? Pero previamente te voy a hacer una reflexión pequeñita, muy pequeñita, sobre el prólogo de este libro de Emily Dickinson, que me llamó mucho la atención, sobre todo de la capacidad que tiene la poesía para desvelar el entuerto humano, la maldad, el desasosiego de vivir, ¿no? El de estar aquí dentro de uno mismo, ¿no? Y como creo que lo que tú cuentas es en el libro, sobre todo el perfume base, es el malestar, ¿no? El mal, ¿no? Que existe, ¿no? En base a procesos de, en fin, pero no voy a adelantarlo. Bueno, este prólogo es maravilloso, pero un cachito nada más. Y es la primera pregunta. Sobre la poesía, Emily Dickinson, dice el prologuista, la poesía, dicen, es la memoria del mundo. Sin ella, añaden, no seríamos capaces de comprender bien el pasado, no sabríamos cómo se ha constituido el presente y estaríamos completamente indefensos ante las puertas del futuro. La verdadera poesía, aseguran, no solo debe servir para agitar el planeta, sino que de hecho no ha dejado de sacudirlo durante siglos y ha forzado o acelerado grandes cambios. Mi pregunta es, ¿tú crees, y no entramos en Leopoldo todavía, es un poco para saber qué piensas tú? ¿Tú crees, Jorge, que que la prosa, la poesía tiene más potencia para llegar al trasfondo del sentimiento humano, el más profundo, el más escondido? O la prosa también hace su papelito en igual de condiciones? Bueno, buenos días a todos, gracias por venir. A ver, evidentemente la poesía es mucho más directa, más emotiva, incluso en casos también más sensual, y la prosa lo que te permite es, eh, incluso utilizando un lenguaje poético, pero ser más amplio en los temas a tocar. Profundizar más, porque la poesía, quieras o no, por la limitación de su estructura, tienes que ir directamente al tema. La prosa te permite, o una novela te permite ahondar muchísimo más en ese tema y en todo lo que circula alrededor de ese tema en concreto. ¿Tú has escrito poesía alguna vez? Yo escribí poesía en mi juventud, ayer, ¿Te consideras mayor? y no, con 16, 17, 18 años escribí poesía. Y, y sí, sí, ya la, la vida como escritor me dirigió a otros caminos, ¿no? Lo que te leí antiguamente, por cierto, aparte de recomendarles la compra obligatoria de Leopoldo, no dejen de leer a Emily Dickinson, de verdad. Yo estoy alucinando, la estoy releyendo. No es lo mismo leer, no sé si a ustedes les ha pasado, no es lo mismo leer Luis en la Laguna a Emily Dickinson con 20 años como ahora que tengo 67, ¿no? Pero es impresionante lo que esta poetisa a la altura de Edgar Allan Poe, de Walt Emerson y Walt Whitman, ¿no? Que estuvo toda la vida encerrada en su casa, apenas salió. Qué cosa, ¿no? Pero hizo una obra impresionante. Querido Jorge, si esto hace la poesía de Dickinson, porque leyendo a ella, tú dices, ¿cómo sabía tanto sin salir de la casa? Pero evidentemente tú, no, tú sí sales de la casa, es decir, tú eres, como don Benito Pérez Galdós, tú eres un flaneado. El flaner era un paseante observador. Don Benito se hacía el bobo, como decía el embajador de España en Francia, Leoni Castillo, cuando le consiguió la cita en París, ¿no? Con la reina Isabel.
Dice, Benito, cuando estés ahí en esa circunstancia, no te olvides de la ley del Mauro Canario, ¿no? Paso de buey, tripa de lobo y hacerte el bobo, ¿no? Toma distancia, mira las cosas. ¿Tú ves las cosas con distancia o te metes de lleno en ellas? ¿Por qué eliges tú el dolor en El hijo del apotalado y en, que es la anterior novela? Es la anterior, ¿verdad? El hijo del apotalado y ahora con Leopoldo. ¿Por qué ese meterte en el dolor, en el sufrimiento humano? ¿Qué pasa ahí? No quiero que me confieses tu vida privada, pero ¿por qué eliges esa situación? Igual que Miguel Ángel decidió, ¿no? Sobre el maltrato y la tortura a los homosexuales en Fuerteventura. ¿Qué hacen que dos novelistas como ustedes entren en esas materias dolorosas del ser humano? ¿Por qué eliges eso? Buena pregunta, porque la verdad es que no lo sé. No tengo una respuesta clara y directa. Me atrae el tema un poco, sobre todo lo que yo he intentado a lo largo de toda mi obra es explicar el porqué de las cosas. Cuando al principio escribía ensayos cinematográficos, o sea, hacía libros de cine, lo que yo quería es eh, mostrar al lector lo que había detrás de una película. Cómo se hace, quién es el director, los actores, el mensaje que transmite la película, etcétera, etcétera. Cuando... sí, sí, yo creo que sí. Cuando me decido a adentrarme en la novela, un poco los temas que... No es que no son temas que yo busque, son temas que me llegan. Por ejemplo, la novela de Leopoldo surge de un amigo mío que es juez y que se llama Leopoldo, que un buen día me mandó un artículo de periódico hablando sobre el caso Alexander. Y me dijo, este tema es bueno para ti. Y yo lo leí el artículo, no tenía conocimiento y efectivamente vi que me atraía. ¿Por qué me atrae los temas duros, la represión humana, sobre todo la lucha entre el bien y el mal, entre los buenos y los malos, entre lo que la religión estipula que debe ser el cielo o el infierno, la dicotomía humana? No sé, realmente no sé, me atrae por naturaleza, pero no hay un motivo, no creo que haya un motivo, un trasfondo personal No, detrás de eso. no te creo. Por favor, los del servicio de organización, ¿podrían decir a las personas que están tocando el bongo que se alejen un poquito? Por favor, gracias. Que esto es una feria del libro, ¿no? ¿Les parece mal lo que acabo de hacer? Lo siento. A ver, ¿tú eras compasivo de pequeño? ¿Eras compasivo? Porque yo tengo la impresión de que cuando uno escribe de una manera, digo, tengo la impresión, ¿no? De que si Miguel Ángel, hombre, Emilio González Denis también, y Noel Olivares también participan en Madre, gracias. Es decir, yo tengo la impresión, es una creencia, ¿no? Porque digo, ¿por qué Alexis Ravelo hace novela negra? ¿Por qué tú haces, esto lo que tú haces no es novela negra? ¿Cómo lo llamarías tú? No lo sé, no es un género, esto es varios géneros. Te voy a llamar Em- Jorge, no lo sé. Empieza siendo una novela de género negro porque hay un crimen, Vale. Pero evidentemente. por haber un crimen es novela negra, Se entiende que siempre que hay un crimen ya entra dentro del campo de la novela pero hay negra. detective. No hay detective, ¿Eres tú el detective? no hay detective porque el caso en concreto Sí. es muy particular. Ah, Fue un asesinato cometido ah. en ¿En Santa Cruz Tenerife? en el año 70, en que los propios asesinos confesaron su crimen a los 2 días, con Ok, lo cual no hubo investigación, entonces no cabía el personaje del detective, vale. ni del policía, ni del periodista que que investigara la noticia, porque estaba todo muy, muy claro. Entonces busqué un personaje por el que pudiera encauzar la historia y la encontré en el juez instructor del caso. Ok. Y me parecía Pero una visión por importante. qué tu amigo te dice a ti en concreto que este tema te viene bien a ti? Porque te conoce. Probablemente porque me conozca más Pero te que yo conoce, mismo. pero porque no sé tu interés por ese tipo de argumentos. Sí, Luego, es un luego, poco yo, la necesidad de, sobre todo, de contar qué hay detrás de los hechos. Porque exacto. antes estábamos hablando de la diferencia entre un novelista y un periodista. Por ejemplo.
Vale, Un periodista de investigación, un por ejemplo. periodista simplemente reproduce fríamente el hecho y ya está, Exacto. y se queda ahí, ¿Y la no novela? ahonda. Yo creo que el novelista tiene la posibilidad y la obligación de profundizar aún más en la psique, tanto del asesino o del investigador o del juez instructor en este caso. Y eso es lo que yo me planteé, la novela te permite ver lo que hay detrás de un Pero hecho. tú como escritor de novelas, de este tipo de novelas, como El hijo del apotalado, que pasa en el Hierro, ¿no? En una época de represión franquista en el Hierro muy dura, ¿no? Que me ha hecho pensar, ¿no? Es decir, yo recuerdo que en el barrio mío, porque yo soy de barrio, de Las Chumberas, y aquí está Mari Carmen Cruz también, que es del mismo barrio que yo, aquí está una amiga mía de la pandilla. Esto está muy bien, ¿verdad? Sigo lo mismo, Mari Carmen. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Pues resulta que yo era compasivo en aquella época, pero no porque yo lo pensara, sino que a mí me daba pena si veía a un chiquillo en una silla de ruedas, o, ¿saben? O de repente tenía una amiga nuestra que, ¿se acuerdan de aquella época que iban, no sé si ustedes se acuerdan por lo que estoy mirando, sí, más o menos por la edad, que antes se ponían hierros por fuera en los pies la gente que tenía problemas al caminar? Era toda una estructura de hierro por fuera, ¿no? Entonces había una... ¿Cómo se llamaba? Ah, era la polio. Y entonces teníamos una vecina así que no podía ir a la pandilla a bailar con nosotros, al Julio Navarro, con 5 duros poníamos la música y yo me quedaba con ella. Y yo decía, coño, ¿por qué me quedo? No me quedé más porque se enamoró. Pues yo quería estar con ella nada más, pero, no, pero en plan amoroso. Entonces yo era compasivo sin darme cuenta. Pero entonces yo no me creo que un escritor no tenga detrás una intencionalidad, Claro, a ver, a mí una educación, una inquietud, algo que viene de niño. lo que me preocupa ¿O o lo que no? siempre me ha preocupado un poco y es lo que he tratado de buscar, de sacar a la luz, tanto en esta novela como en la anterior, es el conflicto del ser humano entre el bien y el mal. Eso me parece muy interesante porque una persona buena en un momento determinado puede cometer un acto negativo o vandálico, incluso al revés, porque una persona mala puede también cometer un acto bueno. Entonces se supone que todos tenemos un lado bueno y un lado malo, todos somos eh, buenos por naturaleza, pero podemos transformarnos en un ser maligno o podemos estar influenciados por algo que nos provoque o que nos lleve a cometer un acto que en principio seríamos incapaces de aceptar. Eso es el caso, lo que le pasa a Leopoldo en la novela, que es el germen de la historia. Yo parto de un hecho real, que es el caso Alexander, que es el asesinato del caso Alexander, que bueno, vamos a, si quieres lo Yo explico he sido ya. guionista en Madrid y él es especialista en cine también. Hemos hecho un guión, ¿no? Bueno, lo he hecho yo porque él es un gandú, lo he hecho yo. Nada. Y entonces yo dije, yo tengo un guión, pero sí, Me lo sí, 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 salto. me lo No, salto. pero creo que es interesante que No, no, pero dilo, el dilo. público... Sí, sí, que A ver, el dilo, caso dilo. Alexander fue un caso muy mediático, muy famoso, que ocurrió en Santa Cruz en diciembre del año 70 del siglo pasado, en que una familia alemana que vivía en pleno centro de Santa Cruz, en Jesús Nazareno, que está al lado de la calle Castillo, o sea, es centro de Santa Cruz. Pues vivían ahí, pertenecían a una secta religiosa, la Salander, que todavía existe esa secta, y un buen día, según manifestaciones de ellos mismos, Dios les dijo que el mal estaba en las mujeres de la familia, es decir, en las hijas y en la madre. Y Dios, bajo su concepción, les dio permiso para extraer el mal de ellas. Y le sacaron el mal a palos literalmente porque cogieron una percha de madera, un nivel de obra y unas tijeras de podar y a base de golpes asesinaron primero a la madre y después a las dos hermanas. Claro, un acto tan brutal hecho en nombre de la religión o de la creencia religiosa me llamó mucho la atención. Entonces yo quería investigar qué es lo que provoca que una persona que en teoría se supone que debe ser buena, puesto que sigue fielmente las doctrinas de una religión, sea capaz de llegar a un extremo de crueldad, de maldad tan brutal como este. Más allá de que, evidentemente, a nivel psicológico, tanto Harald como Alexander, después vamos a ver fotos del caso para que lo visualicen, pero
ellos que formaban parte de una religión, de una creencia muy profunda, cómo son capaces de cometer este asesinato, más allá de que tuviesen, como después se les diagnosticó, un problema de esquizofrenia bastante aguda. Pero aparte de eso, a mí me interesaba la definición o la explicación o la justificación de qué lleva a dos personas a cometer un acto de esta vileza. Incluso el acto fue más allá, no solo fue el asesinato. Ellos adoraban una imagen muy específica de la religión católica, que era el corazón de Jesús, que todos tenemos la imagen de los cuadros, la ilustración de Jesucristo con su corazón en la mano. Bueno, pues ellos intentaron reproducir eso. Entonces, en un acto de esquizofrenia extrema, le cortaron el pecho a las mujeres y les trajeron el corazón y lo colgaron de la pared. A los 3 días, cuando la policía llegó a esa casa, lo que se encontró fue ese cuadro espeluznante. Bueno, la novela parte de ese hecho. Como dije antes, ya es un hecho que ellos mismos se entregaron a la policía al día siguiente, lo confesaron. Entonces, la novela como género negro no me daba mi pie para hacer una investigación del caso, una persecución, etcétera, etcétera. Y entonces, lo que se me ocurrió es un poco indagar en el hecho del mal en sí, por sí solo. ¿Qué provoca que estas personas lo hayan hecho? Y si el mal se puede entender como un ente externo a, a las personas. Y entonces ahí ya la novela entra dentro del género fantástico. Empieza siendo novela negra, pero deriva hacia el género fantástico, no de terror, pero sí al género fantástico, y entiendo que el mal es un ente que emigra de unas personas a otras. Y entonces se mete, o sea, sale ya del cuerpo de los asesinos y se mete en el de Leopoldo. Y Leopoldo, que es el juez de instrucción, que es una persona Justa. noble, justa, buena persona. Sí, porque todo el principio de la novela te enamoras de Leopoldo y qué buena gente, ¿no? Claro, lo describo como padre de Padre de familia, familia, un esposo encantador. Bueno, pues el mal se mete en él y empieza a la producir él metamorfosis, un proceso de cambio hacia hasta convertirse en algo parecido a... como un síndrome de Estocolmo, ¿no? Sí, 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 como una metamorfosis de Kafka, lo que quieran. Genial. Pues mira, yo me gustaría hacerte una pregunta sobre lo que estamos hablando. Tú tienes al inicio del libro una frase de Stephen King que me llamó mucho la atención. Que decía, los monstruos son reales, igual que los fantasmas. Ellos viven dentro de nosotros y a veces ganan, ¿no? Y recuerdo cuando estábamos en la laguna, Luis, ¿te acuerdas cuando leíamos a Nietzsche? La genealogía de la moral, ¿no? Yo recuerdo que la genealogía de la moral, una de las cosas que Nietzsche me llamaba mucho la atención, ¿no? Porque yo no quería ser cristiano, me leí un libro de Bertrand Russell, porque eso de ir a misa y que te dijeran por mi culpa, por mi grandísima culpa, yo recuerdo decirle a mi madre, mamá, ¿qué culpa tengo yo y de qué? Porque el cura dice que me dé aquí, dice, no, tú tienes la culpa del pecado original. ¿Yo tengo la culpa del pecado original? Bueno, y a partir de ahí no fui a misa nunca más. Y yo, ¿qué culpa tengo yo? De que Adán y Eva, pim pam, pim pam. Y entonces yo no entendía nada, ¿no? Entonces es la influencia de la religión en el sentimiento de lo bueno y lo malo. Es decir, te tocabas una paja, perdón, te masturbabas y era pecado mortal. Hasta el Concilio Vaticano II que dijo que no, el infierno. Hasta que Pablo VI dijo, creo que fue Pablo VI, aquí seguro que hay gente más empollada que yo, que el infierno no existía. O sea, yo recuerdo ir a una Semana Santa, a unos ejercicios espirituales, donde el cura hablaba así, ¿cómo no lo hagas? El fuego eterno. Coño. Yo dormía en la litera de arriba de mi hermano Javier, la litera temblaba a veces, ¿no? O sea, el mal te lo enseñan o el mal existe naturalmente en el ser humano como algo, como dice Stephen King, el monstruo está dentro. La cuestión es, ¿el hombre es bueno por naturaleza o el hombre es malo por Y la naturaleza? mujer, El hombre global, global. genérico. Vale, ¿Es malo por naturaleza o es bueno por naturaleza? vale. Ahí está la dicotomía. ¿Tú qué crees? Yo parto del hecho, y es la que se defiende en la novela, que el hombre es bueno por naturaleza, pero las circunstancias alrededor van condicionando a que pueda cometer cierto tipo
de actos. Hay un ejemplo muy claro en la Biblia, que también se toma como modelo en la novela, que es el caso de Abraham. Se supone que Dios le da la orden a Abraham de que asesine, de que mate a su hijo, de que sacrifique a su hijo para ofrecérselo al Señor. Los Alexander entendían que Dios les estaba pidiendo lo mismo. En la Biblia, Dios en el último momento detiene la mano de Abraham. En la realidad no. Entonces nos planteamos, o yo planteo en la novela, eh, ¿Dios existe? ¿O ese día estaba ocupado en otras cosas? Porque cuando esta familia ofrece el sacrificio en su nombre, no lo evita, sino permite que ocurra. El libre albedrío, que es lo que la religión se esconde dentro de lo que es el libre albedrío para justificar los hechos malignos. Eso lo justifica todo. Todo el mundo se puede amparar en el libre albedrío para cometer cualquier tipo de atrocidad, aunque sea en nombre del hombre o en nombre de Dios. Un poco son los temas por los que ahonda la novela y Vale. los que yo trato de exponer en ella. Vale, una pregunta que me llama mucho la atención. Decía pues Pablo Neruda que la novela era la chuleta de la literatura, es decir, por ejemplo yo que hago novela, cuento, dice, no, eso es una tapita de Madrid que te ponen con la cerveza, ¿no? La novela. em, Estuve pensando anoche que, por ejemplo, los epigramas de Marcial desaparecieron, las odas desaparecieron, las loas desaparecieron. Los sonetos no es que hayan desaparecido, pero como que no es la manera de escribir, ¿no? No es la fórmula actual de la poesía. Yo tengo la impresión que tú dices que tu novela es una mezcolanza o una mixtura, ¿no? Y que te quiero hacer varias preguntas con respecto a eso. Yo creo que don Benito Pérez Galdós, por ejemplo, sí era un hombre que hablaba del mal de España en todas sus novelas, aunque hay novelas en Galdós que son de tesis, que se le llaman, otras son las novelas contemporáneas, los episodios nacionales. Y Misericordia, ¿no? Que donde Misericordia él da la solución. O sea, todo este follón que yo he montado con Electra, con Gloria, que se casa una mujer con un judío, etcétera, 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 la única solución es la misericordia, es decir, es la bondad. Entonces, Galdós sí habla del mal, pero siempre con una esperanza de que algo pueda cambiar. ¿Hay en tu novelística una esperanza que pueda cambiar o tú simplemente cuentas el hecho puro, duro y frío? Te lo digo A ver, porque yo creo que tiene que ver, creo que todo escritor, no tiene nada que ver conmigo, o no tiene nada que ver con mis preocupaciones. Galdós decía eso, no, estos son mis personajes, yo soy, pero son tus personajes, pero te los has inventado tú, ¿no? no, toda novela tiene mucho de autobiografía, por esencia. O sea, el escritor no se puede extraer de lo que es. Toda novela tiene algo repartido entre los distintos personajes o en la misma trama, pero tiene algo de autobiografía. En este caso, lo que les comentaba antes era mi preocupación filosófica por dilucidar qué hay detrás del mal que lleva a unas personas a cometer actos impropios de, de, ellos mismos. La lucha entre el mal y entre la moral, entre si uno es consciente cuando está cometiendo un acto eh, maligno, si es consciente de eso, si lucha contra ello, hasta qué punto puede dominar sus impulsos o se deja llevar por los impulsos. Eh, Cuando yo estaba escribiendo la novela, yo me puse una línea roja para el personaje de Leopoldo. Entonces, una línea roja en que, o sea, yo quería llevar al personaje al borde de esa línea y dejarlo en impasse para que el lector se preguntara si Leopoldo iba a traspasar esa línea Claro, o eso no me le iba a sorprendió traspasar. leyéndolo. ¿En qué momento decides tú ese salto cualitativo de un ser bondadoso que se deja engatusar? Te lo decía, Nos puede pasar a cualquiera, me dio la impresión, ¿no? nos puede pasar a todos. Exacto. Todos O sea que somos o propensos. sea, hay una intencionalidad por tu parte al contarlo de esa manera. O sea que, ¿por qué un portero de un edificio que parece un santo varón llega a una guerra civil y dice, no, el de arriba es de sindicalista, el de abajo es republicano y vienen a buscarlos y los matan en una... O sea, Claro, ¿por qué ese tío se convierte en un chivato? Sí, correcto. ¿por qué sale el demonio de vez en cuando? ¿Por qué sale Vox de pronto? Em,
porque a lo mejor, Asumo mi responsabilidad de lo que acabo de decir, ¿eh? porque a lo mejor detrás de todo está en que la premisa de que el hombre es bueno por naturaleza y cae en la tentación, a lo mejor puede ser al revés, Pero eso es una idea. que el hombre es malo por naturaleza y es la sociedad, la educación, la cultura lo que lo va embelleciendo. ¿Tú crees que viviríamos mejor sin Dios? Sin la idea de un Dios que nos cubre, que nos... Por ejemplo, Nietzsche hablaba del... Dice, ten mucho cuidado con el bondadoso profesional, Em, es complicado, porque no es tan bueno, ¿no? claro. Porque el bondadoso No, profesional está buscando algo, algún rédito a su bondad, ¿no? yo entiendo, que es lo que defiendo en la novela, que todos somos una cosa y la otra. Todos tenemos una parte buena y una parte mala. En algunos momentos de nuestra vida aflora la parte buena y en otros momentos, o momentos concretos, lo que sea, aflora la parte mala. ¿Todos podemos ser asesinos? Probablemente todos podemos ser asesinos. Hay un ejemplo que nos pasa a todos, pero claro, cada uno tiene su línea roja. Pero cuando nos montamos en un coche, nos transformamos. Todos nos transformamos. Y la persona más bondadosa es capaz de decir los insultos más abruptos al que le adelanta por la derecha o hace cualquier Yo cosa. tengo grabado a Sin Emilio llegar, González Denis en esos momentos y de verdad, Emilio, te sale un bicho. sin Yo no llegar lo me pensaba. refiero a lo que es la línea roja que marca la moral y la conducta ética de cada persona. Pero si no hubiese el miedo al castigo, si no hubiese el miedo a que nos pueden pillar, probablemente esto se convertiría en el salvaje oeste. Si fuéramos armados por la calle, la cosa sería muy, muy diferente. Si no hubiese el miedo a que si matas a alguien acabas preso, Voy a si esa aprovechar. ley se, perdona, Sí, si sí, esa ley sí. se cambiara, Sí. probablemente la cosa sería muy, a nivel social, como un estudio sociológico, la cosa sería muy, muy, muy diferente. Perdona un momentito. ¿Cuánto nos queda para calcular un poquito? ¿Media horita? 20 minutos. Mira, te voy a hacer una pregunta a colación de lo que estabas diciendo. Creo que en Estados Unidos, díganme si no, yo creo que si no, casi todo el mundo tiene una metralleta en la casa o una pistola, ¿no? ¿Sí, no? O dos. O sea, la pregunta que siempre me he hecho es, ¿cómo se llega a una situación de ese tipo? Es decir, ¿las películas del oeste no han acabado? Es decir, la evolución de un país Pero no, cualitativamente, es decir, en valores, no. Es decir, sigue el lejano oeste dentro del espíritu interno de los norteamericanos. Porque hay claro. una pistola y porque hay una metralleta. ¿La justicia no existe? Es diferente el que tú. ¿Llegaremos, si gana Vox, por ejemplo, llegaremos a tener todos una metralleta? No, 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 no creo. ¿Estás Esperemos que no. seguro? Esperemos que no hagan ninguna de las dos cosas. Pero es diferente que tengas acceso al arma a que la uses. Y que la uses para matar a otra persona, para quitarle la vida a otra persona. Ahí hay una cuestión. Recuerdo un cuento de Borges, de un puñal que está esperando que alguien lo coja. Es un cuento maravilloso de Borges, ¿no? No sé si lo conocen, que es el puñal o algo así, ¿verdad? Que está ahí como diciendo, voy tranquilito, como alguien me coja algún día, ¿no? Me parece un cuento fantástico, ¿no? Yo no estoy muy de acuerdo contigo en ese aspecto. Tú estás diciendo que tener armas no es peligroso. Sí, sí es peligroso. Claro. No, pero Pero no hay una decadencia ahí de un país. sí, 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 no. Yo estoy en contra de las armas. Yo lo sé, lo sé. Y de las armas de fuego. Cualquier cosa puede ser un arma. La palabra también es un arma. La palabra es un arma. Y a veces duele más que un palo. Un cuchillo de cocina es un arma, cualquier cosa, cualquier objeto en una casa es un arma. La señora que está harta de que su marido le dé palizas día sí, día no, y raya cristal en el potaje, es un arma, o sea, está cometiendo un crimen. Entonces, el asunto es si somos capaces de traspasar esa línea roja que algunas personas la traspasan. En el caso de los Alexander, la explicación de por qué traspasaron la línea roja es que estaban desequilibrados psicológicamente. En teoría se supone que si hubiese sido una familia estable psicológicamente no se hubiese cometido el asesinato. Eh, en su caso, el mal se justifica por el desequilibrio psicológico, pero eso no significa que todos los asesinos estén enfermos mentalmente. Hay asesinos que son totalmente cuerdos. Va más allá el mal cuando se adentra dentro de una persona, cuando entra dentro de una persona
va mucho más allá del perfil psicológico que tenga esa persona. Ahí entra cuestiones morales, cuestiones éticas, cuestiones sociales, cuestiones circunstanciales de esa persona, y eso es lo que ahonda en Leopoldo. Leopoldo, siendo un juez, en teoría se suponía que en principio la novela era una persona coherente, cordial, amable, Sí, ahí nos cariñosa, engañaste, y claro. se va transformando en otra cosa que ni él mismo reconoce. Pero que todos tenemos dentro, ¿crees tú? Todos lo La tenemos dentro, venganza, por ejemplo, la venganza, el todos lo rencor. tenemos dentro y todos tenemos algo que nos refrena y que hace que no vayamos más allá cuando, por ejemplo, estamos dentro del coche, que no vayamos más allá de echar el coche o A atropellar mí a me llama alguien. la atención porque yo nunca digo me cago en tus muertos, hijo de la gran puta. Yo solo digo en el coche, ¿verdad? O sea, yo soy un asesino en potencia. Y llevas un, Yo el un otro día le dije a mi vehículo. hermano, ¿tú te imaginas, Javi, que en el coche hubiera un micrófono y en vez de tocar la pita te oyera todo el mundo lo que estás diciendo y todo el mundo, hijo puta, ta"? Sería una sociedad. Lo bueno es que nos transformamos dentro del coche. En cuanto aparcamos el coche ya ¿Pero volvemos a por qué? ser ¿Por qué? una Porque, persona porque, normal. porque aquí estamos reprimidos. ¿Tú crees que hay represión? El miedo al castigo, lo que te decía Ah, es el antes, miedo al el miedo al castigo. castigo influye mucho a la hora de coartarte. Hoy hay condicionantes morales, evidentemente, Claro, claro. y la religión también influye mucho. Hombre, yo creo que sí, Más ¿no? allá de que seas un fiel creyente o no, La mayor pero parte de las guerras tienen un la fundamento religión religioso. y la educación que hemos tenido a lo largo de Claro. nuestra vida para saber discernir lo que está bien y lo que está mal, Como lo que se usted, puede hacer y lo que no. señor Fonte, me parece que va todo bastante bien, ¿no? Déjame, ¿Cree usted que debería...? Sí, sí, yo, te lo vamos, iba a decir yo también. vale, Vamos a ver las imágenes. ¿Y me puedo sentar ahí aquí para verlas yo también? Bueno, vamos a ver un poquito, se hacemos un las voy descansito. explicando Vale, perfecto. porque traje un poco para que vean sobre lo que, no sé si se ve bien. Sí, a ver, se ve bien, ¿no? Vale, este es el caso de Alexander. Esto es la matanza de Alexander y esos son los dos criminales durante el juicio. Señálalos un poquito. Vale, vamos a ir por partes. Esto es un libro en el que yo me basé, escrito por Félix Rodríguez y Román Morales. Canarios también. Félix Ríos y Román Morales, que son los dos de Tenerife, que Ajá. hicieron un ensayo sobre Sobre la matanza de los la Alexander, matanza. que son ellos dos. Cuando yo empecé a hacer la investigación, hablé con ellos y bueno, nos hemos llevado muy bien y ahora somos buenos amigos y compartimos todo lo que es el interés por este tipo de asuntos. Bueno, esta es la foto en el juicio. Fíjense, este es Fran Alexander, 15 años, cuando cometió el asesinato. El de al lado es el padre. 15 años. La foto se produjo durante el juicio 2 años después del asesinato. Fíjense la expresión de ese hombre, de ese chiquillo, ¿eh? Durante el juicio. Ellos asesinaron a su madre, la primera foto, y a sus dos hermanas. Hubo una tercera hermana que se salvó, Sabine, se salvó porque no estaba en la casa. En ese momento, Sabine trabajaba para un médico alemán en la laguna y realmente si llega a haber estado en la casa en ese momento, la hubiesen asesinado también. El rostro de los dos, Frank y Harald Alexander. Bueno, este es el expediente judicial. Yo lo que hice, como dijo Juan Carlos antes, yo tengo una base como ensayista cinematográfico desde muchos años. Entonces yo tengo la costumbre de basarme en los hechos reales para a partir de ahí desarrollar la fantasía de una novela. Bueno, pues yo me basé en el expediente judicial. Como ya han pasado 50 años del suceso, ya está de orden público, ya la puede consultar cualquiera, pues yo fui al archivo y consulté el expediente. El expediente es tan brutal que yo utilizo en la novela las declaraciones exactas de los dos asesinos y las reproduzco tal como son. O sea, yo al principio de la novela, en un momento dado, el juez Leopoldo interroga a los asesinos y reproduzco ese interrogatorio tal cual está en el expediente, que es este de aquí.
Bueno, como les dije antes, esto es una reproducción de los hechos, ellos no tenían armas en su casa y lo que utilizaron fueron lo primero que encontraron: perchas de madera, un nivel de albañil y unas tijeras de podar. Esas fueron las armas que utilizaron para cometer el asesinato. La foto anterior, esta es cuando primero matan a la madre. Es importante para que entiendan el contexto del crimen. eh, Cuando se hace la autopsia a la policía, a los forenses, les llamó la atención de que no hubiese ningún símbolo, ningún signo de resistencia, de defensa, de lucha. Ellas se dejaron, o sea, ellas estaban convencidas de que el mal estaba dentro de ellas y que se merecían morir para liberar y que el diablo saliera de ellos. Estaban absolutamente convencidas, entonces se dejaron asesinar. Mientras el padre y el hijo estaban matando a la madre, las dos hermanas se sentaron en su cuarto, en su cama, y esperaron a que ellos terminaran de matar a la madre y fueran a matarlas a ellas. Tampoco ofrecieron ningún tipo de resistencia. Esta es un poco la reproducción gráfica del acto. Esto es un esquema de cómo la policía se encontró los cadáveres. La madre sola encima de la cama y luego las dos hijas en el cuarto de ellas, con las herramientas que utilizaron para seccionar el cuerpo, para quitarles el pecho y sacarles el corazón y colgarlo en la pared. Este es otro croquis de cómo era la casa. Cuando la policía llegó, la casa se encontró en la casa llena de decoración religiosa. Y como les dije antes, sobre todo lo que había eran cuadros con el corazón de Jesús. Bueno, esto es una foto del escudo porque el crimen se cometió encima del Bazar del Escudo. Si conocen Santa Cruz, el Bazar del Escudo es una tienda muy popular en Santa Cruz, muy conocida en pleno centro, la calle Jesús Nazareno. Pues en el segundo piso es donde se cometió el crimen. Todavía el escudo existe, la casa existe, la casa está alquilada y tiene inquilinos normales que no sé si saben lo que pasó ahí o no lo saben. Estos son fotos que hizo la policía cuando llegó al lugar de los hechos. He evitado las más escabrosas del expediente, pero bueno, aquí pueden ver lo que les dije, fíjense, solo en una habitación 3 cuadros con la reproducción del corazón de Jesús. Las armas reales que utilizaron para cometer el asesinato, el cuarto lleno de sangre, ¿no? Y otra vez, este es el croquis que hizo la propia policía en el expediente judicial, tal como ellos lo reprodujeron. Y bueno, eso es todo. Hola, creo que el muchacho se merece un aplauso, ¿verdad? Lo ha hecho. Ahora, para para tranquilidad de todos, en la novela no se describe el asesinato, ¿eh? Sí, Ya sí, es bastante escabroso, vale. entonces como se describe, como reproduzco el interrogatorio, Sí, ya sí, son ellos mismos, sí, es los dos cierto. asesinos, los que cuentan, y Cierto. además lo cuentan con una sangre fría Buah, tremenda, qué es lo que pasó y sobre todo, qué es lo más importante, por qué lo hicieron. exacto. Bueno, me gustaría, voy a cargarme 3 páginas. ¿Te parece bien? Porque yo creo que me estamos llegando como a un... Yo creo que hemos aclarado, yo creo que lo fundamental, ¿no? Creo que era Aristóteles, tú que estudiaste filosofía, ¿no? Aristóteles creo que era la esencia y la existencia, ¿no? La existencia es lo que varía, la esencia es lo que permanece, ¿no? Entonces yo creo que lo esencial, creo que lo hemos dicho ya, ¿te parece? Sí, 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 ¿Les sí. parece a ustedes también? Ujú. Yo creo que sí, ahora se trata de que compren la novela para aumentar la esencia. Porque una de las cosas que yo digo Sobre siempre, todo, perdona, aunque los que compren la novela no, para la comisión que no, me llevo yo. para saber si el Leopoldo cruza esa línea roja Ah, o no la amigo. cruza. Yo creo que es una novela, sinceramente,
Mm, a mí este tema de la adulación no me gusta, ustedes me conocen ya. A mí esto del mundo de la adulación me parece hasta perverso. Pero cuando una cosa es... Este señor que está aquí a mi lado, con 56 años tienes, ¿no? Ha escrito 21 libros sobre cine. ¿Lo sabían ustedes? No, ¿verdad? Esto es lo que nos conocemos los canarios. 21 libros sobre cine. En la editorial Cátedra, una de las más importantes de este país. 21 libros sobre Spielberg, sobre Woody Allen, sobre Walt Disney, sobre Ridley Scott. ¿Y quién más? Sobre mí, ¿no? Oliver Stone. Oliver Stone. Oliver Stone, mira, por ejemplo, me llamó la atención. Tú sabes que Oliver Stone estuvo en Cuba haciendo un documental, ¿no? O sea que el compromiso, vamos a llamarle así la palabra, ¿no? Que hay un compromiso ideológico. Y no sé en cuál decías tú, no sé si Ridley Scott o Spielberg, ¿no? Spielberg, que su cine era en realidad lo que él pensaba de la vida, o sea, hasta ET, ¿no? ET es lo que él piensa de la vida, porque tú ves a ET, para un público vamos a llamarle ignorante o un niño, ve una aventura, pero lo que hay detrás de ET, mi casa, teléfono, eso es algo importante, ¿no? Eso tiene mucha información, ¿no? Entonces, mi última pregunta, porque vamos a dar espacio para el público, Clodoaldo te quiere preguntar. ¿Alguien quiere preguntar, por favor? Me gustaría que lo pensaran para distribuir los 10 minutitos. Una chica quiere preguntar, Clodoaldo también. Empiezas tú. Lo siento, fue primero tú también, Miguel Ángel. ¿Alguien más, por favor, para distribuir los 10 minutitos que nos quedan? 5 minutos nada más. Perfecto, sí. Yo te paso el mío. Así me callo. A ver, yo creo que, a ver, si tú me das permiso, Leopoldo, Dios mío, Sí, hay me pegó un cogotazo antes y que estate quieto y tal. Porque él quería que pagara yo el café, pero bueno. ¿Ven la cara bueno que tiene? Es mentira, ¿eh? Y la de Miguel Ángel Sosa, pues no le hagan caso, porque, ¿verdad? No te líes. Bueno, no me lío. A ver, la pregunta es, ¿tú crees ya que hemos terminado un poco para que la gente ya luego compre el libro? Hombre, yo espero haber despertado el interés Vale. por el libro, más que por la historia, que ya la hemos contado, Bueno, por todo aparte, lo que hay. Perdona, o sea, lo que yo he contado son los 5 primeros capítulos del libro. A partir de ahí es todo el desarrollo de cómo el mal va influyendo en una persona que era noble, de noble corazón como Leopoldo. perfecto. Entonces, yo le paso, ¿cómo te llamas tú? Cata. Cata, bien, ¿eh? Vamos a ver, sería Clodoaldo primero, luego tú te llamas, la chica del final. Ah, Yeya, qué bueno. Yeya, tú también. No, no. ¿Y quién más? Miguel Ángel, ¿no? Vale, venga. Tenemos 10 minutos, por favor, sean concisos porque esto es muy matemático. Ya lo sé que te ríes por mí. Sí. Fin, ya yo no hablo más. Un aplauso y me callo. Ya. Buenas, gracias por, Juan Carlos, invitarme. Interesante presentación y explicación por parte de Fontes. Han hablado de Nietzsche y han hablado de Aristóteles, básicamente. Pero yo creo que en el trasfondo, por lo que he escuchado de tu novela, que veo que es histórica, no ficción, eh, yo detecto algo de José Ortega y Gasset en toda la estructura del hombre masa, de cómo los niveles de educación, las influencias. No es una pregunta. Eh, Digo que si tú también ahora has pensado que pueda tener también en la filosofía profunda de Ortega y Gasset una cierta connotación ese hecho que tú relacionas. Sí, sí, totalmente. Incluso a lo mejor de forma inconsciente, uno se deja influenciar por todas las lecturas que ha tenido a lo largo de su vida y algunas te van dejando mella dentro y cuando creas una historia, probablemente te dejas llevar por algunas cosas que has leído en el pasado, aunque no sea directo. Pero está claro que el yo soy yo y mis circunstancias fundamenta mucho explicar por qué Leopoldo llega a donde llega y es capaz de hacer cosas que a lo mejor un mes antes o 2 meses antes, porque la novela se desarrolla en 3 meses nada más, pues unos meses antes no lo hubiese podido hacer. Hola, quería preguntar sobre si en esa indagación acerca del origen del mal no se había topado con la misoginia que tienen todas las religiones.
en prácticamente todas las religiones la mujer se considera un objeto al servicio del hombre y además el origen de todos los males, desde que Eva mordió la manzana. ¿Ese aspecto se toca en la novela? No directamente, bueno, no directamente y no en profundidad. Em, Date cuenta, piensa que las víctimas son todas mujeres y son mujeres bajo la concepción de los asesinos porque el mal está dentro de ellas. El asunto es, ¿el mal está dentro de ellos por ser mujeres o por pura casualidad? En este caso, ellos asesinan a sus hermanas y a su madre porque están convencidos de que Lucifer está, o sea, ven a Lucifer en ellas, no lo ven en el hecho, en el acto que ellos eh, van a realizar, sino los ven en las víctimas y tratan de ayudarlas. Yo no me planteé la cuestión desde un punto de vista de la misoginia. La verdad es que no lo traté. No entré en eso porque entendía que el tema de la novela no iba por ahí. Ellas son víctimas por ser víctimas, no por ser mujeres. Son víctimas porque la religión, en este caso sí es verdad que la religión católica sí tiene un peso bastante, como tú bien dices, bastante desarrollado, bastante fuerte en cuestión de misoginia y está intrínseco a a la propia religión. Entonces el hecho de que las víctimas fueran mujeres y que no hubiese ningún hombre, pues probablemente tiene un trasfondo bastante misógeno en el propio hecho de la propia religión, sí. Hola. A mí me parece que menos mal que esto pasó en Tenerife, ¿no? Porque aquí pasaron otras cosas. Yo sí estoy contigo que en el tema del bien y el mal está dentro de cada uno y eso de que nuestro código moral es lo que nos hace de decidir qué es lo que queremos hacer. Para mí, esto, desde mi punto de vista, no tiene nada que ver con la religión. Esto es una secta. Y la secta se caracteriza por la manipulación. Y ya me quedo yo contento si yo en mi código moral supiera distinguir quién me quiere manipular a mí, ¿no? Que ahí es donde está, yo creo que el papel del juez del que tú partes. Y por otro lado, para mí los monstruos son los hombres. ¿Por qué? Porque en ninguna secta que ahora me venga a mí a la cabeza hay un líder que sea una mujer. Todos los líderes de la secta son hombres. Entonces, para mí, el monstruo está en el hombre. ¿Vale? Y la pregunta, ¿no? Según tengo entendido, tu intención es que nos enfrentemos a Leopoldo y ver cuál ha sido su código moral. Un juez que tiene un código moral muy estricto, ¿no? Es donde Mi quieres hacer intención es que el lector, y no pretendo ser pretencioso, pero que el lector eh, se ponga en el caso de Leopoldo y se pregunte a sí mismo si es capaz, se identifique con Leopoldo y se pregunte si es capaz de cruzar esa línea roja o no, o hasta dónde podría llegar. Es una cuestión moral que mm, se suele plantear, sobre todo cuando vemos hechos históricos, nos preguntamos, bueno, si nosotros hubiésemos vivido en la Alemania nazi, hubiésemos sido un guardia de un campo de concentración o nos hubiésemos rebelado contra eso. O sea, cuando, lo que decíamos de Ortega y Gasset, cuando las circunstancias que envuelven nuestra vida influyen hasta llevarnos a conductas que no son morales vistas con retrospectiva. Entonces, mi idea era someter al lector a un punto, a un extremo en que se plantee yo qué hubiese hecho. Yo en este caso, en estas circunstancias, ¿cómo hubiese actuado? Bueno, yo me voy a despedir ya porque nos quedan 2 minutos o 3. Por favor, ¿nos das 5 minutitos más? ¿Podría ser? ¿O ya está esperando la próxima persona? Ah, por respeto, sí, sí. Mira, ya tienes un comprador, bien. A ver, no, termina Miguel Ángel. Con Miguel Ángel Sosa Machín vamos a terminar, nos quedan 3 minutitos. Es para ti la última pregunta. Sí, no, Miguel Ángel, venga, por favor.
¿no? Simplemente que veo que está trabajando de alguna manera. Primero, tiene un punto que a mí me recordaba a Truman Capote, a Sangre Fría, basado en hechos reales, ¿no? De alguna manera. Y después lo que está trabajando es también lo de Hannah Arendt, la banalidad del mal, ¿no? Está en un lado o está en otro, pero está de alguna manera en el ser humano. Yo prefiero más que hablar de hombre, hablar de seres humanos. Y también me pareció muy interesante la pregunta que acaban de hacer sobre la misoginia, ¿no? Porque en el fondo, más que secta o religión, porque toda religión puede acabar siendo o tiene algo de secta, para mí, ¿sabes? Es como de alguna manera eh, la carga de misoginia, que ya veo que no lo has abordado de alguna manera, que tiene toda esta historia, ¿no? Como la mujer como fuente del mal, que es lo que pasa con el burka. O sea, te pones el burka tú para no provocar el problema que tengo yo con mi mirada, ¿no? Entonces, pues por ahí va un poco la historia. Vale, yo comentaba antes que Sabine era la única hermana que sobrevivió a este suceso. Vive todavía, está viva, vive en Alemania, forma parte, sigue formando parte de la secta, no ha renunciado a ella. Cuando el padre y el hermano, después de cometer el asesinato, fueron a la laguna y fueron a buscarla y le dijeron, Sabine, hemos matado a tu madre y a tus hermanas. La reacción de ella fue abrazarlos y darle las gracias, porque bajo su punto de vista las habían liberado del mal. Entonces, la religión, en una forma muy retorcida de interpretar las cosas, siempre ha identificado a la mujer con el mal. No solo Eva, sino María Magdalena era una prostituta, o sea, encarnaba todo lo maligno. Y un poco se reproduce en la secta y en la creencia de la familia Alexander de que eso seguía siendo así. No, no hay que ir a Eva, perdón. Simplemente hay que ver que una mujer en la iglesia actual no puede oficiar misa, no puede ser obispo, no puede ser papa. O sea, no hay que ir tan lejos. Eso sí es un fenómeno que sigue pasando. El machismo del clero en la actualidad. Bueno, muchísimas gracias por venir. Yo creo que Jorge Fonte se merece nuestra atención, lo digo con total sinceridad. Jorge tiene una obra inmensa de investigación, de ensayista. Son 21 libros sobre cine, ¿no? Sí. 21 libros sobre cine, además encima de una editorial como Cátedra, yo creo que es importante. Es importante también, lo siento Miguel Ángel, yo siempre te recuerdo, no solo a Emilio, a Bruno, lo importante que es también la literatura para desvelar el entuerto, para desvelar la tortura, para desvelar la injusticia, ¿no? Pero no porque seas político escribiendo, pero sí te comprometes con tu época. Yo, una de las cosas que dice Elías Canetti es que para ser escritor, al menos intenta contar el cachito de vida que te tocó, lo que te tocó, ¿no? Al menos, aunque sea metafóricamente, ¿no? Gracias por venir. Creo que Jorge Fonte se merece también un gran aplauso. Creo que, aparte que es un buen tío. No sé si me va a matar un día de esto, pero lo he hecho como he podido, pero somos ya buenos amigos. Gracias, Jorge.